Muchas veces nos encontramos recordando el pasado con nostalgia o esperando un mejor futuro para nuestra vida, sin darnos cuenta de que Dios quiere que vivamos plenamente el presente. Nos preguntamos, ¿cuándo será la mejor época de mi vida? ¿Fue en mi niñez? ¿Fue en mi adolescencia, en mi juventud? ¿O será cuando tenga éxito? ¿Cuándo será la mejor época de mi vida? Y muchos nos preguntamos eso. Pero la verdad es que la mejor época de nuestra vida es aquella en la que aprendemos a confiar en Dios plenamente. Y hoy puede ser la mejor época de tu vida. Cuando tú aprendes a confiar plenamente en Dios y aprendes a depender totalmente de Dios, allí será la mejor época de tu vida. No es tu niñez, no es tu adolescencia, no es cuando tuviste muchos éxitos, o no será cuando tengas éxito en tu vida. Será cuando aprendas a confiar en Dios. Hermanos, la mejor época es cuando caminamos con Dios. Dice el salmista en el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Mira, ¿a qué día estamos? A viernes. Estamos a viernes 24. Y lo voy a traducir lo que dice la Escritura. Hoy viernes 24. Este es el día que hizo Jehová. Hoy viernes 24 de abril. Y me gozaré y me alegraré en él. O sea, yo lo tomo para mí. Y el Señor quiere que tú lo tomes para ti también. Hoy 24 es el día que Dios hizo. Y me voy a gozar en él. Me voy a gozar en el Señor. Y todo lo que pase en este día voy a confiar en él. Que Dios está al control de todo. De todas las circunstancias que hoy puedan venir a mi vida. Hermanos, muchos creen que la felicidad depende de las circunstancias externas. Si hay circunstancias que son agradables para ti, entonces de eso depende que estés feliz. Pero si vienen circunstancias, adversidades a tu vida, entonces ya no hay felicidad. Muchos creen que depende de la circunstancia la felicidad, pero no es así. La Biblia enseña que podemos disfrutar cada día cuando vivimos en la presencia de Dios. No importa las circunstancias que estés atravesando en ese día. No importa. No importa si enfrentamos pruebas o tiempos de bendición. Lo mejor está siempre en la voluntad de Dios. Y si vienen circunstancias a mi vida, circunstancias difíciles hoy, y yo sé que hoy estoy agarrado de la mano del Señor, pero vienen momentos duros, yo me someto a la voluntad de Dios. Yo sé que Dios está al control de todo. Y lo que le digo, papá, esta situación que me vino ahorita, es porque tú la estás permitiendo como una prueba para mí. Pues voy a someterme a tu voluntad. Pero hoy es la mejor época de mi vida porque hoy he decidido confiar en ti. No importa la situación y el problema que haya venido a mi vida. No importa ese problema que estoy atravesando hoy, viernes 24. Pero he decidido confiar en ti. Y entonces estoy viviendo la mejor época de mi vida. Porque cuando quizás era adolescente, joven, cuando venía en toda esa etapa de crecimiento, yo no confiaba en Dios. Venían momentos buenos, venían momentos malos, difíciles, duros. Pero como no había confianza en Dios, confiaba en mis fuerzas, confiaba en mis recursos, confiaba en mis bienes, confiaba en mi inteligencia, en mi sabiduría. Todo esto que acabo de mencionar tiene un límite. Y cuando yo chocaba con la pared del mundo,
cuando veía que todo esto tenía un límite y ya no podía ir más allá para resolver los problemas, me desesperaba, me angustiaba. Pero ahora, la mejor época de mi vida ha sido desde que aprendí a confiar plenamente en Dios, y he venido confiando plenamente en Dios. Desde que yo decidí confiar en el Señor, esta ha sido la mejor época de mi vida. Y en un momento yo dije, la mejor época de mi vida fue la niñez. En un momento yo dije eso, porque decía, el niño no se preocupa de cómo va a vestir, cómo va a comer. Él sabe que tiene un padre, él sabe que tiene una madre que le van a proveer. El niño sabe que tiene a alguien que solo le pide y que le tiene que dar. Entonces la mejor época de mi vida fue mi niñez, que no me preocupaba por nada. Pensaba yo así. Sin embargo, el Señor me dice que la mejor época de la vida no es ni siquiera esa, que fuiste un niño que tenía la confianza de sus padres terrenales. La mejor época de nuestra vida es cuando estamos confiados plenamente en el Padre Celestial. Así que no importa si enfrentamos pruebas o tiempos de bendición, lo mejor es someternos a la voluntad de Dios. La mejor época no depende de lo que tenemos, sino de quién tenemos. ¿Y a quién tienes tú en tu corazón? ¿A Dios o algo o alguien que no es Dios? Así que la mejor época depende de quién tienes tú en tu corazón. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Hermanos, el mundo nos dice que la felicidad viene del éxito que tengamos, que la felicidad viene del dinero o de las relaciones. Eso nos dice el mundo. Pero la palabra de Dios nos recuerda que nuestra mayor bendición es tener a Cristo en nuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El éxito, los bienes, el dinero, el cubrir tus necesidades. Todas esas cosas son añadiduras. Pero lo primero debe ser el Señor. Aún en los tiempos difíciles, si tenemos a Dios, estamos en la mejor época, porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra fortaleza. Hermanos, la mejor época llega cuando aprendemos a confiar en Dios. Jeremías 29, versículo 11, dice la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Hermanos, muchas veces nos preocupamos por el futuro, o nos aferramos a un pasado y vivimos recordando el pasado, pero Dios nos invita a confiar en Él. La mejor época de nuestra vida es cuando dejamos de preocuparnos y comenzamos a descansar en su propósito. Dios tiene un propósito bueno, puro y santo para nosotros. Dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Y yo sé y confío en que el Señor tiene pensamientos buenos, de bien para mí, no de mal. Y yo descanso en esos propósitos que Dios tiene para con mi vida. Y entonces me someto a la voluntad de Él, confiando en que Él tiene buenos propósitos. Y esta ha sido la mejor época. Así que, mi hermano, vive hoy como tu mejor época. La mejor época de tu vida, tú la decides, puede ser hoy. Si tú decides hoy confiar plenamente en el Señor, esta será la mejor época. Y si continúas así, pues habrás comenzado la mejor época de tu vida. La mejor época no está en el pasado ni en el futuro, sino en el presente, cuando caminamos con Dios. Si estás en Cristo, hoy puede ser
el mejor día de tu vida. Si hoy estás en Cristo, hoy 24, viernes, puede ser el mejor día de tu vida, sin importar lo que estés enfrentando, sin importar las circunstancias que te rodeen, sean difíciles, sean duras, sean algunas adversidades que hayan venido a tu vida hoy. No importa, no importa, si estás en Cristo, esta es tu mejor temporada, la mejor época de tu vida. Así que aprendamos a confiar en el Señor.